Vamos a ir a la palabra del Señor esta noche y vamos a hablar un poco sobre el compañerismo. El compañerismo. Y Dios siempre, a través de los pasajes que vamos a ver esta noche, ha querido que los seres humanos estemos acompañados, que tengamos a alguien al lado, que podamos compartir con otra persona, que podamos siempre tener respaldo de otros y poder respaldar, lógico, a otras personas. Que no estemos solos, que no estemos aislados, que podamos tener compañerismo y más nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra del Señor, necesitamos ese compañerismo. Y quiero leer algunas referencias bíblicas sobre el compañerismo en el Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, versículo 63. Vamos a tomar algunas referencias respecto al compañerismo. El Salmo 119, versículo 63 dice: Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Aquí está el escritor del Salmo 119 diciendo: yo soy compañero de todos aquellos que temen y guardan los mandamientos de Dios. Eso está hablando del compañerismo entre creyentes, entre personas que hemos conocido a Jesús, hemos conocido su palabra. Dice: yo soy, como dice el salmista, compañero de todos aquellos que temen y guardan los mandamientos de Dios. Igual nosotros debemos de ser compañeros, como la prédica el domingo. El domingo fue el amor, amarnos como creyentes, poder amarnos, y el amor es por encima de todo. Pero aquí hoy estamos hablando del compañerismo, pues ser compañeros, ser que somos compañeros de milicia, estamos transitando en el mismo ejército, en el mismo camino. Entonces es sumamente importante que podamos tener compañerismo como hijos de Dios. En el libro de Proverbios, ahí más adelantico, capítulo 2, versículo 20. Proverbios capítulo 2, versículo 20 dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Así andarás por el camino de los buenos, dice el predicador, y seguirás las veredas de los justos. Como compañeros debemos de ir por el mismo sendero, por el mismo camino. No podemos decir que amamos a Dios, que somos sus hijos y que lo alabamos y hacemos tantas cosas, pero no podemos caminar juntos, no somos compañeros, no vamos por el mismo sendero. Dios espera que nosotros podamos ir por el mismo sendero. Allí en Proverbios capítulo 13, versículo 20 también, Proverbios 13, 20 dice la palabra: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, como compañeros, dice la Biblia, el que anda con sabios será sabio, y el que anda con necios será necio. Entonces, Dios nos ha dado sabiduría y debemos tener compañerismo. ¿Con quién estoy andando? ¿Cuáles son mis amistades? ¿Cuáles son las personas que yo tengo como compañeras? En este caso estamos hablando del cristianismo, de la vida cristiana, de la hermandad, del compañerismo, de la relación que debe de existir entre nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Es andar juntos, caminar por el mismo sendero juntos. Oramos juntos, intercedemos unos por los otros. Que podamos, como decíamos el domingo, amarnos y hoy
ser compañeros sin distinción de política, de cualquier color político, distinción de lo que sea. Debemos de ser compañeros porque pertenecemos a la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos un grupo selecto que Dios ha elegido para establecernos como iglesia, por la cual Jesús vendrá un día para llevarnos a las calles de oro. Debemos de caminar por ese sendero. El hombre siempre necesita un consuelo y ayuda de un compañero, de una persona que uno pueda hablar con ella, que uno pueda confiar en ella. Ejemplo, están los esposos. La esposa necesita confiar en su esposo y su esposo en su esposa. Puede llegar a ser más que amigos, compañeros. Compañeros, cuando el uno está debilitado, el otro lo fortalece. Cuando el uno está decaído, el otro le da fuerzas. Compañeros, y no solamente entre esposos, sino entre padres e hijos. Y no solamente tampoco entre padres e hijos, sino también entre creyentes, entre hermanos en la fe. Debemos de ser compañeros. Necesitamos cada uno de nosotros el respaldo del otro. Cada uno necesitamos que otro esté orando, intercediendo por nosotros. Nosotros necesitamos estar intercediendo, orando por los demás. Cuando hay la oportunidad de ministrar, de compartir, de hablar con la persona, debemos de hacerlo. Porque Dios nos ha llamado para consolarnos los unos a los otros. En el Génesis, mire que en el Génesis, comenzando allá en el libro del semillero de la Biblia, ese libro del Génesis, es el semillero de todo. Génesis 2, versículo 18. Mire lo que dice Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Dios creó a Adán, al hombre. Lo puso en el huerto del Edén. Y él tenía que labrar ese terreno, ese territorio. Hay que trabajar allí en el huerto. Tenía la tarea también de poner el nombre a todos los animales. Pero humanamente, Adán estaba solo. Necesitaba su compañera. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita a alguien a su lado. Le haré ayuda idónea para él. Y le hizo una mujer, le trajo una mujer y se celebró el primer matrimonio que narra la Biblia en el huerto del Edén. Ya Adán no estuvo solo. Y ahora tenía una compañera. Y ahora tenía con quien reírse, con quien llorar, con quien gozarse, con quien correr, con quien divertirse. Tenía una compañera. Cuando sentía dolor o angustia por alguna situación, ahí estaba su compañera. Y viceversa. Cuando ella necesitaba, que se sentía decaída, desanimada, ahí tenía a su compañero. Alguien a su lado. Para darle un abrazo, para darle la mano, para orar, para interceder, para animarle, para levantarle. Y nosotros todos los seres humanos necesitamos ese compañerismo. No es bueno que estemos solos. Con los textos que vamos a ver vamos a entender un poco más la importancia de tener a alguien cerca de nosotros. Uno solo es muy difícil en la vida. Muy difícil en la vida. Solo. No tiene a quién acudir. Ni un familiar.
ni a alguien cercano. Es muy horrible. Es muy estresante, es muy difícil vivir solo. Siempre necesitamos tener a alguien. Tener a alguien. En el sentido espiritual, en la vida espiritual, necesitamos tener a alguien. Ahora, yo sé que usted y yo estamos orando no solamente por alguien, sino por muchos, por todos. Pero nuestros momentos de crisis, de alguna necesidad, de alguna angustia, espiritualmente necesitamos a un creyente, a alguien, para no estar solos en aquel problema. A alguien que yo pueda decirle, hermana o hermano, ayúdame en oración, porque estoy pasando por un momento difícil en mi vida. Te necesito ese compañero o esa compañera, esa persona que me apoye en oración, que me apoye en mis momentos difíciles. El libro de Números, ahí más adelante, el libro de Números, capítulo 10, versículo 29 y 31. El libro de Números, capítulo 9, versículo 29. No, capítulo 10 del libro de Números, versículo 29. Capítulo 10, versículo 29 dice: Entonces dijo Moisés a Ohab, hijo de Raquel, Madianita, su suegro: Nosotros partimos para el lugar el cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo iré, sino que me marcharé a mi tierra. Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. A mi parentela. Ilustrado, miren, la vida de Moisés. Moisés necesitaba tener a alguien a su lado. Moisés fue uno de los líderes más sobresalientes en la historia bíblica, uno de los líderes que Dios usó de muchas formas, con cosas grandísimas. Pero Moisés necesitaba tener a alguien a su lado. Moisés necesitaba a alguien. Si nosotros vemos el caso de Moisés, Moisés llevaba la carga de todo el pueblo, y su suegro Jetro estaba mirando que Moisés llevaba toda esa carga sobre sus lomos y lo llamó un día y le dijo: Moisés, venga, usted necesita tener gente a su lado. Usted necesita personal a su lado. Usted no puede estar solo. Usted no puede llevar la carga de este ministerio, de este liderazgo, solo. Porque se va a cansar y el pueblo es mucho. Usted necesita a alguien. Vaya, consiga hombres idóneos, aptos para que el servicio, con sabiduría. En el trabajo que Dios nos ha encargado y en la vida espiritual que tenemos que llevar adelante, no debemos estar solos, necesitamos el respaldo los unos a los otros. Debemos de respaldarnos los unos a los otros. Miren lo que dice el predicador en Eclesiastés,
está después de Proverbios, después de Cantares. Antes de Cantares, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, mire lo que dice el predicador. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno, y si el uno cayere, el otro le levantará. Pero dice, ay del solo, ay del que está solo. Usted y yo no podemos ser personas que estamos aislados de la comunicación, de la amistad, del compañerismo entre nosotros como cristianos. Debemos de estar muy unidos. Qué bueno llamarnos para saludarnos, hermana, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, Dios te guarde. No nos olvidemos llamarnos los unos a los otros. Es muy importante llamarnos, escucharnos. Qué bueno llamarnos y decir, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ti. Quiero que Dios te bendiga de una manera muy especial. Y orar por la persona. No sabe qué problema, qué situación esté pasando nuestro hermano. Que necesitamos practicar o vivir ese compañerismo. Por ahí en el libro de Mateo capítulo 26, libro de Mateo capítulo 26, versículo 36 al 38, Jesús habla sobre la importancia del compañerismo. No quiere que estemos solos. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús, muy triste y angustiado en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hasta allí. Entonces, allí vemos la importancia. Jesús realza la importancia del compañerismo. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es Dios en la tierra. Pero Él está viviendo como hombre, nació como hombre. Tuvo que hacerse hombre para poder redimirnos, traernos el mensaje. Ahora tiene que ir a la cruz y antes de ir a la cruz va a un lugar llamado Getsemaní, un lugar de oración, un lugar de culto. Pero lo importante es que Él toma a dos personas y venga, quédense aquí conmigo. Él está con los apóstoles, pero llama a dos en especial, quédense aquí. Yo voy allí a orar más adelantico. Acompáñenme. Acompáñenme en la oración. Porque Jesús dijo, estoy muy triste. Estoy angustiado. Y como dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense conmigo aquí. No me dejen solo. No me dejen solo. Porque tengo angustia, tengo dolor. Humanamente Jesús estaba recibiendo el peso de nuestras culpas. El peso estaba cayendo sobre él. Él sabía que tenía que ir a la muerte. Y muerte de cruz. Y él va al huerto de Getsemaní para orar y necesita respaldo. Muchas veces nosotros estamos tristes.
Está bien aquí al Algunos han lado. pensado que por venir al Evangelio ya no hay más tristeza, ya no hay más dolor, que llegamos al Evangelio y se acabaron los problemas. No, allí es donde comienzan muchos, que el enemigo empieza a atacarnos. ¿Y usted por qué está triste? ¿Y usted no es hijo de Dios? ¿Por qué no le decimos eso a Jesús? Llegan momentos de tristeza, de dolor, por la pérdida de un ser querido, por cualquier otra situación que nos afecta, que nos hace quebrantarnos, que tenemos que llorar y sentirnos tristes. Y es allí donde necesitamos a alguien que esté a nuestro lado. Acompáñenme, acompáñenme. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida. Se escuchaba mucho la otra vez, no, usted ya es un hijo de Dios, usted ya tiene todo el poder y seguimos siendo seres humanos de carne y hueso y seguimos viviendo en esta tierra, en este cuerpo que Dios nos ha dado o nos ha prestado para vivir dentro de él. Necesitamos, por lo tanto, la ayuda de los unos a los otros. Hay momentos muy difíciles. Pues dice, cara vemos, corazón no sabemos, ¿no? No sabemos qué problema haya ya en la persona, a nivel personal, a nivel de familia. No sabemos qué esté pasando, qué necesidad, qué angustia, qué dolor, qué tribulación estén pasando. Entonces necesitamos el compañerismo en la vida cristiana. Una llamadita. Hace días no oigo, no veo a mi hermano, una llamadita. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está? Dios le bendiga, Dios le bendiga. A la familia, gloria a Dios. Déjeme orar. Y a veces si Dios nos da un texto bíblico, mi hermana, quiero leer un versículo de la Biblia. Mire lo que dice el Señor para nosotros. Y orar al Señor. No sabemos por qué tribulación, por qué necesidad esté pasando mi hermana o su familia. Le necesitamos. Jesús dijo, no me dejen solo. Quédense aquí, tengo angustia. Era tanto el dolor y la angustia que Jesús tenía, tanta angustia, que por los poros de su piel brotó agua y sangre, o sea, sudor y sangre, que caían como grandes gotas de sangre a la tierra. Porque cuando hay un dolor muy profundo, algunos vasos sanguíneos se revientan. Entonces imaginemos el dolor por el cual está pasando Jesús. Y necesitaba que los apóstoles, aquellos compañeros de lucha, de batalla, de la causa del Evangelio, estuvieran con él. No nos dejemos los unos a los otros. Preocupémonos unos por los otros. Porque estamos en este mundo y somos a veces el blanco de ataques inesperados. Inesperados. En cualquier área de la vida, sea emocional, sentimental, espiritual, laboral, económico, etcétera. Somos blancos de muchos ataques. Mire que en Lucas capítulo 10, la importancia de estar siempre juntos, no estar todos separados, divididos. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir.
allí resaltan varias cosas. Uno, que el Señor envió a evangelizar de a dos en dos. No vayan por donde quieran, por allí, no. De dos en dos. Y allí resalta otra cosa, que Jesús los envía donde Él iba a ir a predicar el Evangelio. Por donde Él iba a pasar. Por ejemplo, si mañana Él iba a pasar, supongamos que Jesús está aquí en Palmira, y estamos en la época de Jesús. Y Jesús llega y nos dice, muchachos, mañana voy a ir a ir al barrio, a ver, ¿a qué barrio nombramos? Al barrio Colombina. Vayan, por lo tanto, a partir de ahora al barrio Colombina, van a ir de dos en dos y van a repartir volantes por todo lado y van a anunciar que va a pasar Jesús por aquí predicando el Evangelio. Que vamos a tener allí en la esquina del parque una campaña o un culto relámpago. Él se enviaba de dos en dos a los lugares donde Jesús iba a ir a predicar la palabra. Es muy importante. Jesús iba a ir a predicar la palabra, pero antes Jesús necesitaba el respaldo de las personas que fueran a anunciarle a la gente. Que la gente se enterara de que Jesús iba a pasar por allí. De dos en dos. Nunca está enviando a una sola persona, siempre de dos en dos. Y allí en el libro de los Hechos, capítulo 13, más adelantico, libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. 2. Para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo dice, apártenme a estas dos personas. A estas dos personas. ¿A quiénes? Bernabé y a Saulo. Dos personas. Ellos debían de ir a hacer una obra misionera por diferentes poblaciones del Asia Menor en aquella época. Y el Espíritu Santo está diciendo, van a ir dos. No voy a enviar a Bernabé, no voy a enviar a Saulo, solos, cada uno por su lado. No, van a ir dos. Dos. La importancia. Mientras el uno está hablando con las personas, el otro está orando en su mente, intercediendo, clamando para que el otro que esté hablando sea usado por Dios. Mientras el uno está predicando, el otro está intercediendo, porque no estén solos. Dios no quiere que estemos solos. En el plan divino, en el plan de Dios siempre está el que estemos siempre en compañerismo, de dos en dos. Devolviéndonos al libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. Aquí lo que resaltamos es el compañerismo, que podamos ser compañeros, orar los unos por los otros, hacer el trabajo juntos, preocuparnos, llamarnos, estar interesados unos por los otros, no abandonarnos de ninguna manera. Éxodo capítulo 4, versículo 14, 15 y 16. Éxodo capítulo 4, versículo 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará
en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. Mire que Dios está llamando a Moisés para que vaya a Egipto. Él está retirado de Egipto, en un lugar llamado Madián, donde ha estado trabajando 40 años en el campo, la ganadería, todo esto. Y Dios lo llama para que vaya a dar libertad a la nación de Israel. Israel necesitaba ser libre de la esclavitud, egipcia. Necesitaba ser libre. Y Dios lo llama desde una zarza. Está todo el relato en el capítulo 4. Y Moisés dice, yo soy muy torpe para hablar, soy tartamudo, no sé expresarme bien. Pero Dios ya le tenía preparado. Dice, yo, allá en Egipto está tu hermano Aarón, es levita. Y cuando él te vea llegar, se va a alegrar en su corazón. Tú le dices lo que tienes que hablar a él y él lo hablará al faraón. Él hará en lugar de tu boca y tú serás para él como Dios. Pero van a ir dos, no te voy a enviar solo. No te voy a enviar solo, vas a ir acompañado con tu hermano Aarón. Entonces ya Moisés se animó para ir y ya ocurrió lo que sabemos, la liberación del pueblo que esclavizado en Egipto y vinieron por el desierto y poseyeron después la tierra prometida. Porque Moisés fue acompañado para hacer el trabajo con su hermano Aarón. Y Aarón llegó a ser el sumo sacerdote. Alguien que ministraba la palabra. Mire, allí en el libro de Números, más adelantico, el libro de Números, hay otro caso de dos en dos. Dios siempre tiene el interés de que estemos acompañados, que no vayamos solos, que no seamos cuzumbos solos, que estemos siempre relacionados con otras personas que nos pueden ayudar y a las cuales podemos ayudar a través de nuestras oraciones. Josué capítulo 14 versículo 6. Y Josué hijo de Nun y Calé hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ahí vemos el plan de Dios del trabajo de dos en dos. Moisés y Aarón. Pero ahora tenemos a Calé y a Josué. Dos hombres que estuvieron guerreando desde la salida de Egipto, al lado siempre de Moisés. Siempre de Moisés. Moisés está acompañado por estos dos guerreros, por Calé y por Josué. Y Josué y Calé está acompañado el uno al otro, respaldándose. Ellos se dan en contra, por decir así, el resto de la nación. La mayoría del liderazgo en contra, que dieron un informe que desalentó a la nación. Pero ahí estaba Josué y Calé, unidos en un solo espíritu, creyendo en el mismo Dios, creyendo en el poder de Dios y trayendo a la memoria los milagros y todas las promesas que Dios se había hecho y prometido para ellos. Siempre están allí. Y fueron los dos que entraron a la tierra prometida. Josué y Calé tomaron la heredad, porque ellos fueron compañeros de lucha por la causa de Dios, por la causa del pueblo de Israel.
fueron compañeros, lucharon. Los demás se rebeldizaron. Hubo muchas rebeliones. En 10 ocasiones se rebeldizó Israel en el desierto. Y quienes iniciaron la rebeldía en la nación de Israel fueron la mayoría, no todos, pero fue la mayoría del liderazgo que venía en el pueblo de Israel. Y hablaron de apedrear a Moisés, hablaron de designar un nuevo capitán y regresarse a Egipto. Obligaron a Aarón a hacer un becerro para tener un ídolo, para que les siguiera conduciendo en el camino. Y muchos de ellos perecieron en el desierto, la tierra se abrió, se tragó a muchos, descendió fuego del cielo y a otros fueron quemados. Pero Josué y Caleb estaban allí, siempre a la puerta del tabernáculo, siempre esperando qué palabra hay de parte de Dios a través de Moisés. Ahí están a la expectativa. Allí en Segundo de Reyes, más adelante, segundo libro de Reyes, capítulo 2, segundo libro de Reyes, capítulo 2, hay otro caso de dos trabajadores. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 6, dice: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Aquí está Elías y Eliseo, que era el siervo de Elías. Siempre van juntos. Miren, los profetas no estaban solos, siempre habían un paje de armas, siempre había un compañero que estaba al lado del profeta para servir, pero también aprendiendo, porque más adelante sería el sucesor de su señor. Y aquí vemos a Elías y Eliseo. Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, porque tengo que ir allá, a pasar el Jordán. Y él dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Y no lo dejó. En varias ocasiones dijo: quédate aquí. Dijo: no te voy a dejar. Quiero estar allí. Quiero, mientras usted pasa el Jordán, yo quiero estar respaldándole. Mientras usted intercede allá o mientras usted recibe palabra de Dios, yo voy a estar aquí respaldándole y esperando qué hay para mí. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. De siempre el profeta tenía a alguien a su lado que le ayudaba, que le acompañaba. No estaba nunca solo. Nunca estaba solo. Y ya vimos allá en los 70 que Jesús envió de dos en dos. Nunca de uno en uno, no. Que haya esa comunicación, ese compañerismo. Quiero leer un último texto que está en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 40. Hechos capítulo 15, versículo 40 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí tenemos otro dúo, Pablo y Silas, compañeros de lucha por la causa de Cristo. Y lucharon, batallaron, fueron encarcelados, heridos, azotados, esposados, metidos en el calabozo de más adentro.
esposados de manos y de pies, cansados, con hambre. Y allí están, a medianoche en una cárcel. Pero los dos oran, los dos cantan himnos al Señor. Y los presos los escuchan, los oyen. Y ellos se convierten porque al ver el testimonio tan tremendo, tan especial de Pablo y de Silas, que han sido azotados, han sido puestos en el cepo, amarrados sus manos, han sido azotados, están cansados, tienen hambre, y en esa situación tan difícil ellos oran y adoran al Señor. Y la gente escucha esto y por eso se convierten. Pablo solo o Silas solo hubiese sido diferente. Pero hay alguien, cuando hay alguien al lado, uno tiene más fuerzas, porque tiene respaldo. Tiene a alguien que uno sabe que alguien está orando por mí. Alguien está orando por mí. Yo estoy orando por alguien también. Y oramos. Vienen luchas, vienen momentos muy difíciles. Busquemos la forma, la manera de estrechar más nuestra relación como compañeros. El domingo hablamos sobre el amor, amarnos, y eso va por encima de todo, sin excepción de personas. Y dijimos que el que no ama, no conoce a Dios, no ha nacido de Dios. Igual en el compañerismo, no podemos ser cozumbos solos. Estemos siempre en la conexión con nuestros hermanos en la fe. Siempre. Una llamada de vez en cuando no sobra. Saber uno que tiene un amigo, que tiene a alguien que está intercediendo, clamando por uno, eso es un privilegio grandísimo. Así que le animo para que busquemos el compañerismo en la vida cristiana, en la vida espiritual. Usted y yo necesitamos compañerismo. Amado Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos muchísimas gracias, Señor, por tus muchas misericordias. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por este día especial, por permitirnos leer tu palabra que nos ha hablado del compañerismo, Señor. Vimos algunas referencias de un buen compañerismo, pero vimos también, Señor, que el hombre necesita consuelo y ayuda, y por eso necesitamos a alguien a nuestro lado, alguien que nos está respaldando. Qué bueno cuando alguien nos llama y nos dice: hermano, estoy orando por ti, seguiré orando por ti. Es un aliciente, es una bendición muy grande. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Dios. En el plan divino, en el plan de Dios está el que podamos estar siempre acompañados, que tengamos compañerismo. En el caso de Moisés y Aarón, para que Moisés no se sintiera solo, ni Aarón tampoco, Caleb y Josué, para que ni el uno ni el otro se sientan solos, sino que entre ellos haya ese compañerismo, entre Elías y Eliseo, que entre los dos pudiesen respaldarse cuando lleguen momentos difíciles. Pablo y Silas, cuando llegaron en el momento crítico de prueba, Señor, en sus vidas, allí estaban respaldándose el uno al otro, dándose consuelo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Maravilloso.